Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra conferencia. El tema que me toca a mí dar es estableciendo un liderazgo sano. Así que abre tu Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en 1 Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar meditando en este capítulo, todo lo que nos está enseñando aquí. Y pues en lo que vas ahí en tu casa y abre tu Biblia, quisiera comenzar con una oración para poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por darnos esos tiempos que tanto necesitamos, Señor, para escuchar tu voz. Señor, a veces sirviéndote, Señor, nos olvidamos, Señor, de estar atentos a lo que tú nos hablas y nos enseñas. Y necesitamos estos tiempos de refrigerio, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz. Permítenos ser instruidos por ti, Señor, en tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu con cada uno de nosotros, Señor, hablándonos y dirigiéndonos, Señor, por favor. Sabemos que es tu iglesia, Señor, eres tú quien edifica. Nosotros simplemente somos instrumentos en tus manos y te pedimos que tú, Señor, nos dirijas en esto. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos al capítulo 3. Ya de lleno vamos a ver esto. Y quiero comenzar con un versículo, un proverbio. Proverbios 11, verso 14, dice así: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Sí? ¿Y por qué comencé con este versículo? Porque al parecer eso es lo que estaba sucediendo en Éfeso, donde Timoteo estaba dirigiendo esta iglesia. Había una crisis en el liderazgo de esa iglesia. ¿Por qué? Pues no había una dirección sabia. Entonces el pueblo estaba sufriendo eso y tenemos que considerar esto. Algo elemental para que la iglesia sea edificada correctamente es su liderazgo. Y tenemos que considerar esto. Pues lo que vemos aquí, cuando el pueblo de Dios no es dirigido correctamente, pues el pueblo, lo que dice este versículo es que se hunde, fracasa prácticamente. Y mucho del fracaso de la iglesia en toda su historia se ha debido a esto, a la falta de un liderazgo espiritual, un liderazgo correcto, un liderazgo sano. El pastor, déjame citar al pastor Warren Wiersbe acerca de esto. Él decía: el éxito o fracaso de cualquier agrupación depende de los líderes, ya sea una familia o una iglesia local. Eso es muy, muy claro, ¿no? Y es muy evidente. Si tú colocas a una persona carnal en algún ministerio de la iglesia, el resultado que vas a tener es precisamente eso, un ministerio carnal. Entonces es bien importante considerar las cosas que nos habla aquí este capítulo. El apóstol Pablo sabía la dimensión de este problema. Es por eso que escribe este capítulo enseñándole a Timoteo a colocar a las personas correctas para cada labor dentro de la iglesia. Y comienza hablando este oficio, ¿no? Que es el obispo. Déjame leer el primer versículo. Dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispo, probablemente ya sabes de qué habla, de qué se trata. Solo quiero recordarte, en griego, obispado es episcope. Se refiere al oficio del episcopos, literalmente supervisor. Eso es lo que es un obispo, es un supervisor, es lo que significa la palabra. El obispo es lo que comúnmente conocemos como pastor, ¿verdad? Pero los pastores no debemos de olvidar que nuestro llamado es supervisar. No es señorear, no es dominar, es ver que todo esté en orden en la iglesia del Señor. La supervisión en la iglesia se trata más de guiar, de alimentar y de cuidar el rebaño que Dios ha puesto delante de nosotros. Entonces, Pablo habla de esto: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y Pablo nos recuerda que el obispado es una obra, ¿verdad? Es importante recordar esto: es una obra, es trabajo. Si tú lo sabes, es trabajo. Y aunque es una buena obra, es trabajo, y un trabajo duro, ¿verdad? Pero es una buena obra, recuerda esto. En todo esto que vamos a ver aquí y lo que estamos viendo aquí ya es, podemos dar por hecho que Pablo le está escribiendo a Timoteo para que tenga cuidado a la hora de seleccionar a los líderes y a los servidores dentro de la iglesia. Timoteo debe de observar bien quiénes son las personas que Dios está levantando en su iglesia. ¿Por qué? Porque no es la decisión de Timoteo, es la decisión de Dios. Pero Timoteo debe de reconocer las personas que Dios ya está llamando para esto. Ahora, ¿cómo reconocer el liderazgo que Dios está o quiere levantar en su iglesia, que está llamando a su iglesia? Esto es lo que explica aquí el apóstol Pablo en esos siguientes versículos. Él va a empezar a dar algunas características, ¿sí? Quizás ahí, pues sí, en tu Biblia aparezca como título requisitos de los obispos, requisitos de los diáconos,
pero más que requisitos son características, ¿ok? Dice el verso 2, comienza con un pero, ¿sí? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que amaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, esta es una lista donde Pablo va a darnos las características de un obispo, ¿ok? Pero te decía, el versículo 2 empieza con un pero, o sea, el anhelar obispado es una buena obra, pero, dice aquí, es necesario que el obispo sea irreprensible. Este pero es importante. Pablo está diciendo, sí está bien que tenga un buen deseo de servir a Dios. Está bien que todos tengamos un buen deseo de servir a Dios, pero es importante que consideres esto, Timoteo. No porque hay un buen deseo quiere decir que hay un llamado de Dios. Sí, esto es muy importante. El obispado puede ser un anhelo, pero sobre todo es un llamado. Es un llamado, Dios nos llama. Y aunque el anhelo puede ser el inicio de ese llamado, el llamado necesita ser confirmado. Entonces, Pablo le está diciendo eso a Timoteo. Timoteo, necesitas considerar que un buen anhelo no confirma nada. Lo que te va a confirmar un llamado es el buen carácter de la persona. Por el carácter vas a saber a quién está llamando Dios para el obispado o para el diaconado. Tener talentos físicos, aquí vemos eso, tener dones espirituales no confirman a una persona para el ministerio. Ser un buen orador no confirma a una persona para el ministerio. Haber cursado un instituto o un seminario bíblico, aún haber estudiado teología o tener estudios en teología, no confirman a una persona para el ministerio. Lo que va a confirmar el llamado de una persona al ministerio es su carácter, ¿se dan cuenta? Porque Pablo es de lo que nos está hablando aquí. El apóstol no está dando una simple lista de requisitos para el que quiera ser obispo. La lista que presenta Pablo no es un catálogo de requisitos, más bien son parámetros espirituales y morales que Dios demanda en el oficio de obispado. Este pasaje habla del carácter, habla de la conducta y el carácter de un servidor de Cristo. Esto es más importante, ¿sí?, que su elocuencia, que su forma de enseñar aún, ¿sí? Todas las cosas que enlista Pablo tienen que ver más con lo que es la persona que con lo que hace. Y eso nos recuerda algo. En el servicio a Dios es más importante lo que soy que lo que hago. Entonces Pablo por eso dice, pero es necesario. O sea, qué bueno que haya un anhelo, pero lo necesario es esto, Timoteo. Para empezar, que el obispo sea irreprensible. Y vamos a ver estas características. Menciona 16 características para los obispos. No voy a ahondar en cada una de ellas, solamente algunas sí voy a hablar un poquito más, otras simplemente voy a dar un sinónimo. Sería muy bueno que tú lo estudies en casa y medites en cada una de ellas y busques eso, el carácter de la persona, ¿ok? Pero vamos a continuar. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible es una palabra fuerte, ¿verdad? Literalmente significa esto en griego, nada de qué asirse, o sea, nada que pueda agarrarte. Significa sin reprensión, no expuesto a censura, o como diríamos vulgarmente, sin cola que te pisen, ¿verdad? Sin tacha alguna. Y esto quiere decir que no debe de haber nada en tu vida de lo cual alguien pueda asirse para acusarte. Ahora, ¿por qué te decía que es una palabra fuerte? Porque realmente todos tenemos algo en que hemos fallado, algo que puedan decirnos, ¿verdad? Todos somos pecadores. Todos en algún momento hemos fallado o fallaremos, pero aún así podemos ser irreprensibles. ¿Cómo? ¿Cómo una persona puede ser irreprensible? Arrepintiéndonos y confesando nuestros pecados, restituyendo el daño que ya hemos cometido. ¿Sí? Arrepintiéndonos, prácticamente esa es la manera en que una persona puede ser irreprensible. Y esto habla del carácter, porque habla de un hombre humilde, un hombre que conoce y practica el arrepentimiento. Un obispo tiene que ser una persona que conozca el arrepentimiento y lo viva día a día. Después dice esto, marido de una sola mujer.
La vida familiar y especialmente la vida marital es muy importante para un pastor. Es muy, muy importante. La interpretación más común de este pasaje es que un pastor que esté activo no puede divorciarse y volverse a casar. Pero el texto no está hablando del estado civil del pastor, sino de su carácter moral. ¿Recuerdas esto? Entonces lo que nos enseña sobre la persona es que debe ser una persona fiel. Eso es lo que está diciendo, una persona fiel. Habla de un hombre que es fiel en corazón y mente. ¿Por qué? Porque hay personas que están casadas pero son infieles en pensamiento. La persona que describe aquí solo tiene un corazón para una mujer, solo tiene corazón para una mujer. Algo más que mencionar aquí en esto es que este pasaje solo habla de hombres. Cuando habla de los obispos solamente está hablando de hombres. Todos los adjetivos calificativos de este pasaje se encuentran en masculino. Hay una clara distinción al hablar entre los obispos y los diáconos. Con los diáconos sí menciona mujeres, entre los obispos no. ¿Sí? Hay un amplio ministerio para la mujer dentro de la iglesia, lo sabemos, pero el cargo de obispo no es para la mujer. Este es otro pasaje que demuestra esto. ¿Por qué digo otro pasaje? Porque venimos de ahí. Capítulo 2, verso 12, Pablo claramente dijo esto: no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Esta tarea solamente es para los hombres. Entonces, si lo que buscamos es un buen liderazgo en nuestras iglesias, creo que debemos de considerar también esto, ¿no crees? Lo que la Biblia nos enseña. Entonces, el obispo tiene que ser marido de una sola mujer, sobrio. ¿Qué significa esto? Moderado, ¿no? Mesurado, o sea, alguien que se mide. Una persona obviamente muestra dominio propio, es carácter. Después prudente, literalmente significa sano de mente, esta palabra. Una persona razonable que sabe tratar los temas serios con seriedad. Después habla de una persona decoroso, habla de un hombre decoroso, perdón. ¿Qué significa esto? Ordenadamente, respetable, ¿sí? Después habla de ser hospedador. Literalmente esta palabra significa afecto por los extraños. Una persona que pueda, pues sí, recibir a una persona que quizás no conoce. Apto para enseñar, ¿no? Esta es una de las tareas principales del obispo, del pastor, enseñar la palabra. Necesita tener aptitud para enseñar. Necesita tener esta habilidad para enseñar a otros. Ese obviamente es un don del Espíritu Santo. Lo vemos en Romanos 12, verso 7, ¿verdad? La enseñanza es un don que da el Espíritu. Y el mejor método de enseñanza, pues es el ejemplo. Mostrar a otros que pueden vivir como Dios pide que vivamos. El pastor debe de ser una persona que modela la palabra de Dios. Y ahí es donde vemos su carácter en la enseñanza. ¿Sí? Porque el enseñar puede ser un don, pero ¿cómo puede ver carácter? Pues realmente si está viviendo eso. ¿Y qué otra forma? Si realmente es una persona que es estudiosa de la palabra de Dios. Y eso es importante. Verso 3 dice, no dado al vino. Significa, en griego significa no dado al vino. ¿Ok? O sea, es lo que está diciendo, no dado al vino. En ese tiempo era pues, más común beber vino que agua. ¿Por qué? Porque pues, el agua no era tan potable como ahora lo es. Entonces era más sano beber vino en ese entonces. Aparte de eso, el vino en ese entonces no tenía la cantidad de grados de alcohol que el día de hoy tiene. ¿Okay? El vino no se usaba simplemente para emborracharse como hoy se usa. Sin embargo, un pastor pues no debe de estar cerca del vino. No debe estar cerca del vino. Creo que lo mejor en nuestro contexto, de acuerdo a nuestra sociedad, es que un pastor no tome nada de alcohol. Definitivamente, creo que eso es lo mejor. ¿Sí? Yo sé que muchos hasta pueden decir, oye, pero pues, la palabra dice que, pues, o sea, dice que no dado, o sea, puedo tomar una copita o algo así, pues sí, la Biblia dice que todo es lícito, pero no todo conviene. O sea, tenemos que usar esos principios. A veces no es conveniente, ¿sí? A veces no es algo que va a ayudar a edificar a la iglesia. Entonces yo creo, sinceramente, que un pastor no tiene que consumir para nada alcohol, ¿ok? Aquí lo vemos. ¿Esto de qué habla en la persona? Pues habla de una persona que no es dominada por sus pasiones, que tiene control de sus deseos. Nuevamente ese dominio propio es un carácter. Después de esto dice no pendenciero. ¿Qué significa esto? Alguien que no hiere, literalmente que no golpea. Una persona que no busca pleito, que no se enciende fácilmente. Está hablando de violencia física. Un obispo no puede reaccionar de esa manera.
Nuevamente vemos ese dominio propio, un hombre que deja que Dios pelee sus batallas, ¿me explico? Lo siguiente es no codicioso de ganancias deshonestas. Como pastores necesitamos aprender a depender de Dios más que cualquier otro congregante. ¿Sí? No ser codicioso y mucho menos de ganancias que no son honestas delante de Dios, sino amable. Las siguientes características. Esta palabra se llega a traducir también como gentil o afable, pero lo más cercano al original sería apropiado, una persona apropiada. ¿Sí? Apacible, lo siguiente, que no busca pleitos significa apacible. La diferencia entre no pendenciero y apacible es que la primera habla de pelear a golpes y la segunda habla de pelear discutiendo. ¿Sí? Porque tú puedes decir, no, yo a la violencia no llego, pero ¿qué tal discutes si quieres ganar y peleas así, quieres ganar un argumento peleando y discutiendo? Eso es lo que es apacible, ¿okay? Que no hace eso. No quiere decir que uno deba de hacer a un lado sus convicciones, sino que puede diferir sin ser maleducado. Eso era apacible. Lo último del verso 3 es no avaro. Literalmente dice esto, no amar la plata. No amar la plata. O sea que su Señor es Jesús, no el dinero. Tu amor está en el Señor, no en el dinero. Verso 4, vamos a seguir avanzando. Que gobierne bien su casa. Esto no quiere decir que un pastor necesariamente deba estar casado o que si lo está debe tener hijos. Sin embargo, creo que el matrimonio y la familia son probablemente la voluntad de Dios para la mayoría de los pastores, pero no está diciendo eso. La palabra gobernar, que gobierne bien su casa, esa palabra gobernar que se vuelve a repetir en el verso 5, literalmente significa estar delante. Se traduce como presidir o dirigir. O sea, el pastor tiene que estar delante de su familia y dirigir a su familia correctamente. Dice el texto que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es bien importante esto porque si los hijos del pastor no pueden obedecerlo y no pueden respetarlo, pues probablemente la iglesia tampoco obedecerá y respetará su liderazgo. Cuando un hijo puede respetar a sus padres al grado de sujetarse a su liderazgo, entonces su padre es un buen líder. Por eso dice esto, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esto no quiere decir que no pueda o no deba de haber hijos rebeldes, pero debemos de cuestionar qué está ocasionando esa rebeldía en él. Puede ser el pecado natural de ellos, de los hijos, o puede ser el maltrato y la mala enseñanza de los padres. Entonces ahí tiene que cuestionarse qué es lo que está haciendo que el chico sea rebelde, porque el texto lo dice así, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, ¿sí? Siendo honestos. Vamos a ver el verso 5, dice, es un paréntesis que hace y es una explicación. ¿Sí? Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así de sencillo. Un pastor mostrará su capacidad para dirigir primeramente en su casa. Es en el hogar donde se ve realmente nuestro cristianismo. Ahí es donde realmente se ve quiénes somos. El hogar refleja lo que hay en el corazón del hombre. Y un hogar desordenado solamente va a reflejar un hombre desordenado. El servicio en la iglesia hasta cierto punto es voluntario y opcional, pero el servicio en casa es indispensable e irreemplazable. Recuerda esto, la iglesia puede tener muchos pastores, muchos líderes, pero tu familia no puede tener muchos padres, muchos esposos. Sí. No cometamos el error que tantos han cometido justificando el descuido de nuestros hogares, de nuestras casas, por la labor en la iglesia. Nuestro primer ministerio está en casa, recuerda esto siempre. Tu primer ministerio está en casa, con tu esposa, con tus hijos. Lo que Dios nos pida en cuanto al servicio nunca estorbará nuestra relación familiar, porque Él valora eso. Entonces no existe excusa para que descuidemos a nuestra familia. También es importante, pues, cuidarse de la hipocresía en esos casos. El pastor no puede ser una cosa en la casa y otra en la iglesia. Eso no es irreprensible, ¿te das cuenta? Ahora, déjame decir algo más. Hay una diferencia en las palabras de Pablo. Al referirse al hogar, él usa la palabra gobernar, ¿te das cuenta aquí en el verso 5? Porque vimos que es presidir, dirigir. Pero al referirse a la iglesia,
que por cierto deja muy claro a quién pertenece, ¿verdad? La iglesia de Dios. Recuerda eso, la iglesia es de Dios. Al referirse a la iglesia, Pablo usa otra palabra que se traduce como cuidar, mostrando que la labor del pastor, que es supervisar, incluye esto, el cuidado de la iglesia. ¿Sí? Un pastor que nunca está en la iglesia que Dios le ha encargado, no podrá supervisarla y cuidarla correctamente, ¿verdad? Tiene que estar ahí, un pastor tiene que estar en la iglesia. El pastor, como decimos, debe de oler a oveja, ¿verdad? Tiene que oler a oveja. Y déjame agregarle algo más, no tiene que oler a avión o a hotel, ¿sí? Tiene que estar ahí, no viajando. Tiene que estar en su iglesia, la iglesia que Dios le dio para esto, para cuidarla, ¿sí? Para guiarla, para alimentarla. Vamos a ver el verso 6. No un neófito, no sea que evaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito literalmente es un nuevo plantado o un nuevo nacido. Una persona nueva en la fe prácticamente. Entonces dice, no pongas a una persona que apenas acaba de recibir a Cristo, ¿no?, en un cargo así, como un obispo. Colocar a personas nuevas en la fe es colocar a personas con falta probablemente de carácter. Personas que no han demostrado su carácter, en las cuales pues Dios no ha trabajado el carácter. Es necesario que todo nuevo creyente sea discipulado primero, sea trabajado por la mano de Dios. No cometas ese error. Y nos dice, ¿por qué no sea que amaneciéndose caiga en la condenación del diablo? Este es el peligro para un recién convertido que se pone en un lugar así. Seguir el camino de Satanás. Orgullo y soberbia. Esa es la condenación del diablo. No que el diablo lo va a condenar, sino que va a llevar la misma condenación del diablo. Va a caer en ese orgullo y soberbia que el diablo mostró. Dicen, o sea, cuídalos. Y por último, verso 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Buen testimonio para los de afuera. Obviamente es una referencia a los que no han creído, los no creyentes, ¿verdad? Los que están allá afuera, tus vecinos, tus amigos que no son incrédulos. Un buen testimonio con ellos. Eso es ser irreprensible. No ser una cosa en la iglesia y ser otra cosa allá afuera. ¿Pagas tus deudas? ¿Cómo es tu trato con los inconversos? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo tratas a las personas cuando estás en el súper, por ejemplo? En el cine, etcétera. De eso está hablando. Un buen testimonio para los de afuera. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Si con los creyentes eres otra persona, nunca van a creer lo que les digas sobre Jesús. ¿Sí? Si aquellos que no han creído muestran ser otra persona diferente a la que eres en la iglesia, ¿cómo le vas a hablar de Cristo? Y sabes que el diablo te tendrá bien agarrado para que no haya fruto en tu vida. Lo que dice un lazo del diablo. Entonces, estas son las características que vemos que debe tener una persona que va a dirigir una iglesia. No es cualquier cosa. Tiene que ser irreprensible, es necesario estas cosas. Esta persona sea un hombre de carácter piadoso, bueno delante de Dios. Ahora vamos a hablar acerca de los diáconos. Dice a continuación verso 8. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora vamos con los diáconos. No solamente es el obispo, no solamente es el pastor, todos los que están sirviendo en la iglesia. Aquí ya agrupa a todos ellos. Porque la palabra diácono significa siervo en griego. ¿Sí? Esta palabra se conocen a los servidores. La palabra, cuando dice los diáconos a sí mismo, esa palabra a sí mismo, creo que se refiere y conecta con lo que dijo en el verso 2, pero es necesario. Y
Y así como fue necesario estas cosas para el obispo, así es necesario, así mismo, ¿verdad? Esas cosas para los diáconos. ¿Por qué? Porque un miembro de la iglesia, no importa que un miembro de la iglesia sea fiel en su diezmo o demuestra mucha preocupación por los demás o aún por el pastor, eso no quiere decir que él esté listo para servir a los santos, ¿ok? Asimismo, los diáconos también deben tener cierto carácter como los obispos. O sea, tienes que fijarte en esto. Lo primero que dice es esto: deben de ser honestos. ¿Qué significa esto? Deben de ser personas dignos de respeto. O sea, que la gente los pueda respetar por su carácter. ¿Te das cuenta de eso? Deben de ser sin doblez, dice el texto. En griego la palabra doblez significa, es la palabra dílogos, literalmente doble palabra. ¿Qué quiere decir esto? Sin doblez es que no sea de dos lenguas, o sea, hipocresía. Luego dice, no dado mucho vino. Al leerlo nos damos cuenta que al diácono sí le es permitido beber vino, solo que no mucho, ¿verdad? No dados a mucho vino. Y el contexto del vino, el contexto del vino cambió mucho de esa época a nuestra época, como vimos hace un rato. Por lo tanto, lo mejor en nuestros días es que también el diácono se abstenga del alcohol, se abstenga de vino. Es un servidor, está representando a Dios delante de la iglesia. En nuestro contexto, sí es un poquito más peligroso esto. Así que creo que, aunque Pablo no lo dice claramente, no daos mucho vino, creo que la mejor consideración para nosotros es esto, que también el diácono pues se abstenga del alcohol, ¿ok? Pero bueno, vamos a continuar lo que sigue diciendo. Dice, no codiciosos de ganancias deshonestas, ¿no? O sea, que no amen el dinero, que sepan tener contentamiento. Verso 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Los diáconos deben de creer la doctrina cristiana. El misterio de la fe, pues es el evangelio, lo que ha sido revelado en Jesucristo. Pero que lo guarden con limpia conciencia. Deben de creer la doctrina y obedecerla con una conciencia limpia, una buena conciencia. Si un diácono no está de acuerdo con la doctrina bíblica, siempre habrá una raíz de amargura en su corazón. Y eso es peligroso no solo para él, sino también para la misma iglesia. Entonces tienes que tener cuidado de estas cosas. Verso 10. Y esos también sean sometidos a prueba primero. Sí, sean sometidos a prueba primero. ¿Qué es lo que debe de ser probado aquí? Lo que estamos viendo, el carácter de la persona. Y para eso necesitas conocer a la persona. Se necesita tiempo para conocer y probar a una persona. Nosotros aquí en Semilla de Mostaza, esto lo hacemos pidiéndole a la persona que permanezca solo congregándose, sin servir, que solo se congregue por lo menos un año antes de empezar a servir. Que el primer año sea solo escuchar a Dios. Obviamente que se haya discipulado, también pedimos esto, que esté discipulando. Porque esa es una manera en que puedes conocerlo y puedes conocer su carácter. Puedes saber quién es Él realmente. Entonces, es bueno esto, probar el carácter de las personas. Una de las características de un nuevo nacimiento es un sincero deseo de servir a Dios. Cuando entiendes realmente lo que Cristo hizo por ti, tu reacción inmediata es entregarle tu vida, es querer servirle por siempre. Sin embargo, un buen deseo, como lo vimos, no es suficiente para servir correctamente al Señor. Es por eso que el diácono debe de ser sometido a prueba para conocer su carácter. Esperar el tiempo en el que Dios vaya forjando en él un carácter. Un creyente no aprobado no es que sea un creyente descalificado, sino es un creyente que no está preparado, no está listo aún. ¿Me explico? ¿Por qué digo esto? Lo que quiero decir es que un creyente que no ha aprobado la prueba de carácter solo ha demostrado que aún no está preparado. Quizá algún día lo esté, quizá nunca lo esté. No lo deseches, no te olvides de él. Solo dale más tiempo para que el Señor lo prepare y obre en su vida, en su carácter. ¿Sí? Pero Pablo dice, entonces se ha aprobado y entonces ejerce el diaconado si son irreprensibles. ¿Sí? Ejerzan el diaconado si son irreprensibles, si han mostrado que tienen el carácter. Pero dice el texto que ejerzan el diaconado.
volvemos a lo mismo de ser irreprensible, pero el diácono solo puede servir si ha mostrado ser irreprensible, como vemos aquí. ¿Sí? Y vemos algo más. El diácono tiene que ejercer su servicio, no solo ocupar un lugar. No se trata de ahora ya soy diácono, ya tengo un peldaño más, o ya soy más espiritual. No, habla de un trabajo también. ¿Okay? Entonces, así dice entonces, ¿no? Si son irreprensibles. Ahora, verso 11, es muy interesante aquí. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Las mujeres asimismo. Podría referirse a las esposas de los diáconos, muchos dicen que es esto, pero por el contexto más bien parece referirse a las mujeres que están en el servicio de la iglesia, en la iglesia. Están sirviendo ahí en la iglesia, no lo que se conoce como diaconisas, servidoras, ¿no? Lo que te decía, en los obispos no menciona mujeres, pero aquí sí menciona mujeres en los diáconos. Y dice las mujeres a sí mismo, como lo vimos con los obispos, es necesario, como lo vimos con los diáconos, a sí mismo deben de ser, así mismo con ella su carácter, ¿te das cuenta? Y lo primero que dice es esto, que sean honestas. Esto ya lo vimos con los diáconos, ya vimos qué significa. Después dice no calumniadoras. Es interesante esta palabra. De esta palabra se traduce, de esta palabra calumniador, pues viene la palabra diablo, ¿no? Que es el calumniador, se conoce así. Y también se puede traducir como difamadoras o chismosas. Es lo que está diciendo, que no sean difamadoras, calumniadoras. Es feo ver a una mujer chismosa, pero es más feo verla sirviendo al Señor. Entonces, ten cuidado con eso. Dice también el texto, sino sobrias. Esta característica también ya la vimos con los obispos. Habla de ser moderado, mesurado, una persona que se mide, que es sobria. Y por último, fieles en todo. O sea, que sean dignas de confianza. Mujeres en las que se puede confiar, es lo que está diciendo. Después regresa a los hombres, ¿no? Aparecerá al principio, los primeros 3 versos, 8 al 10, está hablando en general, pero aquí ya específicamente habla de las mujeres y habla de los hombres. Verso 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Se enfoca en los servidores, varones, y vuelve a mencionar lo que vimos con los obispos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, o sea, un hombre fiel en corazón y mente. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. La misma instrucción que los obispos. Si no pueden gobernar sus casas, ¿cómo van a cuidar la casa de Dios? ¿Cómo van a poder servir ahí? Vamos a ver verso 13, el último versículo de los diáconos. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los que ejerzan bien el diaconado, ¿te das cuenta? Pues el diaconado no es un lugar que ocupar, es algo que se ejerce, como te decía. Nuevamente lo dice aquí. Servir a Dios es una actividad que implica tiempo y esfuerzo, pero sobre todo fidelidad. Fidelidad. Los que lo ejerzan bien, fielmente, ganan para sí un grado honroso. Un diácono fiel gana un grado honroso, dice aquí. La palabra grado se refiere a un rango, a una posición, realmente habla de eso. Y esto nos muestra algo, que el diácono fiel puede subir de rango, puede ascender espiritualmente en su servicio al Señor. Eso lo vemos en la Biblia. ¿Recuerdan la parábola de las 10 minas? ¿La parábola de los talentos? ¿No? ¿Recuerdas lo que Jesús le dice? Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Recuerdas? Entonces, ese es un principio que vemos en la palabra de Dios. Por eso dice, gana para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, un diácono fiel adquiere una buena reputación ante Dios y ante los hombres. Se vuelve una persona confiable, es lo que está diciendo aquí. Vamos a ver la última parte, que aunque ya no habla de los ministerios o de los oficios en la iglesia, se habla de lo que es la iglesia. Eso es importante. Los pastores, los servidores y los mismos miembros de la iglesia local necesitan saber lo que es la iglesia del Señor. No olvidemos esto, de eso se trata. No se trata simplemente de una posición, un oficio, se trata de un mensaje. Recuerda esto.
Termina diciendo esto, el verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, los dos versículos 14 y 15 nos muestran el propósito. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Pues Pablo quería estar con Timoteo. Él tenía un deseo de estar con él ahí, pero dice, pero estas cosas eran tan apremiantes que tuvo que escribirlo antes. ¿Sí? Y el verso 15 nos da la razón, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. El propósito no solo de ese capítulo, creo que de toda la carta lo vemos aquí, para que sepas cómo debes conducirte. Las cartas pastorales, entre ellas esta carta, son guías de conducta para la iglesia. Y aquí lo vemos claramente. A continuación, el apóstol Pablo pues define lo que es la iglesia. Verso 15 dice así: ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? Número 1, es la casa de Dios. El lugar donde Dios habita es lo que está diciendo. Obviamente con su familia, quienes somos nosotros los creyentes. Pero nunca olvides, esto es la casa de Dios. Como servidores del Señor, no debemos de olvidar que Él es el dueño de la casa. Es su casa. Él habita entre nosotros y por lo tanto Él tiene el derecho de decirnos cómo debe de ser guiada su iglesia. Recuerda eso. El pastor está bajo la cabeza que es Cristo. Nunca olvides eso. Y luego dice esto, que es la iglesia del Dios viviente. Tú sabes que la palabra iglesia significa asamblea. La asamblea del Dios que vive está diciendo esto. Dios está vivo en su iglesia. Recuerda esto. En cada creyente, en cada oveja, Dios mora, Dios habita, Dios está ahí. Dios no vive solo en algunos miembros de la iglesia, recuérdalo. Dios vive en cada miembro de su iglesia. Ahora nos explica otra cosa más. Hablando de la iglesia, dice que es columna y baluarte de la verdad. Una columna tiene el propósito de sostener o levantar un piso o un techo, ¿verdad? La idea de Pablo aquí es que la iglesia es una columna que sostiene y levanta la verdad. La iglesia debe de sostener en alto la verdad del Dios viviente. No olvides esto, de esto se trata. De esto se trata el ministerio, de esto se trata el llamado, de esto se trata el obispado, el diaconado, de levantar la verdad, de sostener la verdad. Un baluarte, dice columna y baluarte, un baluarte se refiere a un fuerte, una fortificación, a un lugar que protege y guarda. La iglesia debe defender y guardar la verdad de Dios. Recuerda esto, de esto se trata nuestra tarea aquí. Por último, Pablo va a definir lo que es la verdad. Que dice, columna y baluarte de la verdad, y dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Vuelvo a hablar de lo mismo, misterio de la fe, es el evangelio. Va a darnos, Pablo, un resumen de la verdad en lo que se identifica como un himno cristiano. La verdad del Dios viviente es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda eso, se trata de Él. Dios fue manifestado en carne. Lo sabemos, el Verbo hecho carne. En su nacimiento, pero también en su vida y ministerio. Dios se hizo carne. Justificado en el Espíritu. La obra de Jesús dependió totalmente del Espíritu de Dios, pero su mayor obra fue la resurrección. Y Jesús fue resucitado por el Espíritu Santo, ¿recuerdas? Declarado justo, justificado es declarar justo, y así fue declarado justo en la resurrección, mostrando la justicia de Dios. Romanos 1:4 nos enseña eso. Visto de los ángeles, aunque el hombre se afane a negar el testimonio de Jesús, los ángeles son testigos de esto, de su obra. Ellos estuvieron presentes en su nacimiento, ¿recuerdas? Cuando hablaron y profetizaron, ¿verdad? Ellos estuvieron presentes en su muerte en la tumba. Fueron testigos de todo esto, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Algo que perturba a un judío es saber que la salvación también fue anunciada al pueblo gentil, pero aquí lo vemos, predicado a los gentiles. Primeramente a los judíos, así fue. Así los mandó Jesús, ¿verdad? Primero Jerusalén, después Judea, Samaria, toda la tierra. Creído en el mundo. Jesús no solo
ha sido predicado, también ha sido creído. Y creído por diferentes razas, diferentes etnias, la salvación es para todos los hombres. Y la iglesia del Señor está constituida por personas de todo el mundo, lo sabemos. No eres la única iglesia, no somos la única iglesia. Cada creyente forma parte de este gran cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Y por último nos recuerda algo más, recibido arriba en gloria. La obra terrenal de Jesús terminó con su regreso al trono. Jesús es el único, eterno y sabio Dios, y está en su trono gobernando y reinando, y quiere gobernar y reinar en su iglesia. Creo que no es agregado que Pablo termine el capítulo así. Tenemos que recordar que nuestro servicio se trata de esto. Servimos para esto, para traer un mensaje y dar un mensaje. Pero ese mensaje primeramente lo vamos a dar con quiénes somos en Cristo. Recuerda esto, ese es el mensaje que predicamos. Y la iglesia necesita de un liderazgo así sano, un liderazgo espiritual para que el mensaje sea anunciado sin obstáculos. Considera esto, por favor. Como decía en un principio, la iglesia ha fracasado muchas veces, ha fallado por esto, por falta de liderazgo. La Biblia nos habla de las características correctas de ese liderazgo. Considera lo que vimos el día de hoy. Estudia estas características. Por tiempo no pudimos ver cada una de ellas y profundizar. Hay mucho que hablar de ellas, claro, pero velas y enfócate en esto. Habla de carácter. No está hablando de lo que hacemos o no hacemos. Habla de carácter. Busca el carácter de las personas y examínate en esto. Quisiera terminar con una oración, dándole gracias a Dios y pidiendo que el Señor nos ayude a tener este carácter. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos, gracias por todo lo que tú nos has estado enseñando. Sé que quieres seguir hablándonos y enseñándonos. Hazlo, Señor. Hazlo, Padre. Ayúdanos, Señor. Queremos que tu iglesia sea esa columna y baluarte, Señor, de la verdad. Pero necesitamos esto, necesitamos un buen liderazgo en tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser esos líderes, Padre. Ya lo vimos, Señor. Estos pasajes los conocemos. Ayúdanos a meditar en ellos más y entender, Señor, la manera en que tú quieres que nosotros seamos antes de lo que hagamos, Señor. A muchos de nosotros, Señor, nos has permitido, Señor, ser tratados, Señor, por ti, por tu mano. Tú has ido formando un carácter en nosotros. En algunos más, en algunos menos. Señor, no te canses de hacerlo y ayúdanos a ver eso, Señor. En cada situación, en cada prueba que estemos viviendo, Señor, ayúdanos a entender, Señor, el carácter que tú quieres forjar en nosotros, Señor. Por favor, Padre. Y sobre todo, ayúdanos, Señor, a la hora de elegir a las personas, Señor, los servidores, personas que están en liderazgo de la iglesia, buscar estas características en ellos, Señor. Sabemos que tú eres quien edifica tu iglesia y tú levantas, tú llamas, tú preparas, capacitas. Ayúdanos como pastores, Señor, que dirigimos la iglesia a tomar esas decisiones correctamente, Señor. Tu iglesia necesita esto, un liderazgo sano, Señor. Ayúdanos, Señor, empezando por nosotros, a mostrar eso, a enseñar eso, Señor. Por favor, Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Buenos días.